García. Señor presidente, señorías, señor ministro, la verdad es que era previsible que intentara usted, para justificar el fracaso de su política en este periodo, recurrir a la herencia recibida. Mire usted, yo creo que el relato que ustedes hicieron, que por cierto tuvo éxito desde el punto de vista electoral, no fue otra cosa que una manipulación de una realidad que montó su partido, una mentira bien construida, pero una mentira, que al final yo supongo que usted no será un mitómano y acabará creyéndose sus propias mentiras, porque ese es un rasgo patológico ya de la mentira. Ciertamente, el gobierno de Zapatero cometería algunos errores, sin ninguna duda, pero lo fundamental de lo que nos trajo hasta aquí es la política de la derecha en Europa, en el mundo y en España. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí, fundamentalmente. Y empieza, como usted bien sabe, con la bancarrota de ese banco casino indecente de Lehman Brothers, del que, por cierto, en España era el representante el señor Guindos. Y ciertamente, a partir de ahí, la secuencia es encadenada. Bancos europeos contaminados por esa subprime, deuda convertida en pública desde el ámbito privado, por tanto, a través de la necesidad de los rescates a los bancos, es decir, lo que le gusta siempre a la derecha, lo de la socialización de las pérdidas, esto de la eficiencia de los mercados es maravilloso hasta que se generan, fruto de la codicia insaciable, agujeros que hay que socializar, ¿verdad? La degradación del crédito, el encarecimiento de la deuda, la prima de riesgo, que por cierto no cayó porque este gobierno tenga una magnífica habilidad para controlar eso, cayó porque un día, tardíamente, pero un día, acabó el gobernador del Banco Central Europeo diciendo que iba a hacer todo lo posible porque el euro no se descompusiera. Esa es la razón por la que la prima de riesgo cayó, aquí, y en Grecia, y en Portugal, y en Irlanda, y en el resto de los países. Claro, usted tiene una fragilidad de memoria para los temas que le convienen asombrosa, ¿eh? Usted recuerda cuando estaba en el gobierno, porque a ese problema internacional, fruto de la política de la derecha, se suma otro problema nacional, la explosión de una bomba que ustedes estuvieron cebando durante mucho tiempo y acabó explotando, ciertamente. En un gobierno en el que estaba usted, en el que estaba el señor Guindos de secretario de Estado en aquel tiempo, en el que estaba el señor Rato, en el que estaba el señor Rajoy. Bueno, la dinámica infernal de la especulación, que en aquel momento usted señalaba antes del círculo virtuoso, efectivamente generó un círculo virtuoso que usted alababa además, en contra de las advertencias del gobernador del Banco de España en aquel momento, el señor Caruana, que le decía, señor ministro, cuidado con la deuda de la familia de las empresas que está muy por encima de lo razonable. Su respuesta era, no, si no hay problema, este es un círculo virtuoso, estamos creciendo al 3, al 4%, nos acerca a la media europea, la construcción en vivienda es una buena inversión que generará y demandará más vivienda. Bueno, pues ese círculo virtuoso acabó convirtiéndolo en un círculo infernal, vicioso, que hemos pagado entre todos. Por tanto, no sea modesto, reivindique toda su herencia, eso forma parte también de las cosas que ustedes hicieron y de las que son corresponsables directamente. Pero el problema, al final, todo eso forma parte del relato del pasado, un relato sesgado, una mentira bien construida, pero, desde luego, que no obedece a la realidad. ¿Y por qué recurren de forma reiterativa al tiempo pasado? Porque tratan de justificar al final la opción política que han elegido para salir de la crisis, que es que las espaldas de los más débiles sean el puente para sortear esta crisis, hasta conseguir quebrarlas, que es lo que están haciendo con muchos millones de ciudadanos españoles. Esta es la realidad, señor ministro. Es inaudito, señor ministro, que usted venga aquí diciendo que asombramos al mundo. Entre la flagelación y la autocomplacencia hay un tono razonable que usted debía elegir para no ofender a millones de españoles que le escuchan, a millones de españoles, señor ministro. La realidad social de España es muchísimo más dura de lo que usted trata de trasladar, salvo para una selecta minoría, eso sí, que con la crisis como fondo, estando en el origen de la causa de la crisis, no metieron el hombro para resolver nada y ahora siguen enriqueciéndose de forma clara.
clarísima, un porcentaje privilegiado y mínimo de la sociedad, pero un crecimiento de la riqueza considerable. Usted está en la antípoda de la realidad social de España, totalmente. Le voy a dar argumentos y le voy a dar también algunas propuestas alternativas que venimos haciendo en este Parlamento desde hace tiempo. Este presupuesto que usted denomina de la consolidación podría tener un título más apropiado a la realidad social de España, que es la hiriente desigualdad como proyecto político. Esa es la realidad de la consecuencia de la política del Gobierno. Están cambiando las reglas de juego con la política presupuestaria, con la política de reforma laboral, con la política de reforma fiscal, con el conjunto de políticas del Gobierno, de forma que están engordando a los obesos y dejando famélicos a los delgados. Eso es lo que están consiguiendo. Y la expresión numérica de una voluntad política que tiene que tener unas consecuencias sociales, que eso es un presupuesto, tiene unos resultados, señor ministro, unos resultados que son bien claros. Desde el punto de vista económico, ustedes que eran los que iban a sanear las cuentas públicas de forma rápida y milagrosa, 300.000 millones de euros más de deuda pública. Una devaluación salarial de hasta el 20%. Hace pocos días le acaban de llamar la atención desde la Unión Europea diciendo, con dos epítetos, injusta e ineficiente, injusta socialmente e ineficiente económicamente, cuál es el resultado de esa reforma laboral que han hecho. 980.000 empleos menos que cuando llegaron al Gobierno y 429.000 parados más, porque hay mucha gente que ha cogido la maleta y ha tenido que largarse. 400.000 jóvenes en la emigración forzada. A la señora Báñez le gusta eso de la movilidad exterior, queda más glamuroso, ¿verdad?, que la emigración forzada. Cada día más contratos basura y millones de horas extraordinarias ilegales, hasta un montante de 11,6 millones de horas ilegales no cobradas en el año 2013, que podían equivaler a 300.000 empleos y, desde luego, a unos ingresos para la Seguridad Social superiores a los 2.000 millones de euros que no se están produciendo, y han recurrido ya usted al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por un montante de 30.000 millones de euros desde el comienzo de la legislatura. 2.300.000 trabajadores ocupados que están por debajo del umbral de la pobreza, el 13,4% de los ocupados, porque el salario no les llega ni siquiera para llegar a ese umbral. 3.300.000 personas paradas sin cobertura de ninguna clase. Y en los presupuestos del Estado de este año 2015, lo sabe usted, señor ministro, recorta 4.400 millones de euros más. 22.800 profesionales menos como consecuencia de su recorte sanitario. Habló usted de la defensa del estado de bienestar hace unos minutos. Este es un buen ejemplo. Un recorte del 25% en las políticas de I+D+I. Un lastre insuperable para la modernización del país y el necesario cambio de modelo productivo y para diversificar la economía y, desde luego, lo que es una referencia dentro del conjunto de la Unión Europea, que está hablando del 3% del PIB como horizonte deseable para estas políticas. Estamos en el año 2011 en el 2,4% del presupuesto, estamos en el 1,6%, retrocediendo claramente. Una reducción del 35% en las políticas activas de empleo, imprescindibles para recualificar a los millones de trabajadores que han quedado fuera del mercado laboral sin cualificación. Se lo están diciendo desde la OCDE, se lo están diciendo desde la OIT, se lo están diciendo desde el Fondo Monetario Internacional. Este es un resumen parcial de la herencia de las políticas de este Gobierno. Y este es un presupuesto, el del 2015, cruel con las personas que más sufren en este país, señor ministro. Pero la arrogancia desde la que actúan le impiden ver cuáles son las consecuencias sociales de las políticas que hacen. Desde luego, hablan de presupuesto de consolidación, y si lo que pretenden consolidar es este penoso estado de cosas, no van a contar con el Grupo Parlamentario Socialista, sin ninguna duda. El resumen de su presupuesto es más desigualdad, más pobreza, más sufrimiento y más exclusión social para millones de españoles, y al tiempo un considerable aumento de la riqueza para el 10% de la población. Un reciente informe de Credit Suisse, por cierto, una zona geográfica y parece que económica a la que algunos ex senadores del Partido Popular le tenían mucha afición, dice que hay 465.000 ciudadanos españoles con un patrimonio superior al $1.000.000. Y no está mal. El tema es que han crecido en 2 años el 25%, mientras que una parte muy importante, millones de ciudadanos, se están empobreciendo hasta límites absolutamente intolerables.
Los que estaban en ese selecto club y los que se incorporan estarán muy contentos con su presupuesto, con su política de reforma laboral, con su política de reforma fiscal, en general con la política del Gobierno. En sintonía con lo que le digo, señor ministro, está, lo habrán leído, supongo, el último barómetro del CIS del mes de octubre. El 82% de los ciudadanos consideran que la situación económica es mala o muy mala y el 87% consideran que es peor que el año anterior. No sé cómo casa eso con la ilusión que usted pretende colocar de que somos la admiración del mundo, ¿verdad? Este Gobierno es de un autismo preocupante, muy preocupante, que está llevando con su política a que se profundicen las desigualdades hasta límites intolerables. Este es probablemente el último presupuesto de esta legislatura, dependerá de ustedes. Cuando se inicia la campaña electoral, el señor Rajoy hace una foto entre frívola, demagógica, en una cola del INEM. Bueno, el balance del resultado de la política de empleo de este Gobierno por sí mismo merecería el veto a este presupuesto, porque es un fracaso rotundo. España es el segundo país más desigual de la Unión Europea detrás de Letonia. Estamos peor que Portugal y peor que Grecia. Los informes de UNICEF y de Cáritas, yo sé que especialmente no le gustan los informes de estas organizaciones no gubernamentales porque acaban con la irrupción de sus datos rompiendo la ilusoria pompa de jabón en la que usted vive, ¿verdad? Pero el año 2013 atendieron a 2,5 millones de ciudadanos, 600.000 más que el año 2012. Con datos de su propio Gobierno, el índice AROPE, que es un índice de naturaleza europea que mide o trata de medir el crecimiento integrador de la política en el horizonte 2020, arroja, hablamos del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía, un 27,3% de españoles en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Y, señor ministro, la desigualdad profunda y la pobreza avanzan de manera absolutamente alarmante en nuestro país y son un poderoso disolvente de la cohesión social que necesita la economía para funcionar correctamente y, por supuesto, el propio sistema democrático. Están utilizando la crisis para hacer una involución decidida, conscientemente, y un ajuste de cuentas con el estado de bienestar, y este es un planteamiento puramente ideológico. Yo estoy seguro que no van a estar muy contentos con el presupuesto que usted ha traído aquí. Los pensionistas, los citaba usted antes, 9.300.000 personas en España, 0,25% de crecimiento, inflación prevista del 0,7%, están soportando más impuestos, están pagando el IVA, están soportando el impuesto a la enfermedad añadido que ustedes colocaron con el copago de medicamentos. El 80% del consumo farmacéutico en España, sabe usted que son de las personas mayores. Les está obligando ese copago que ustedes colocaron a desembolsar en torno a 1.000 millones de euros anuales. 583 por el copago de los medicamentos y 380 como consecuencia de los medicamentos que ustedes excluyeron de la protección. Hoy vienen datos, creo que en la prensa, sobre el copago en la farmacia hospitalaria. ¿Cómo se puede mantener una reforma fiscal que al final le acaba quitando de la espalda a los privilegiados 70.000 euros anuales de contribución al sostenimiento de las cargas públicas y se obliga a personas con graves enfermedades a tener que hacer un copago en la farmacia hospitalaria, que por cierto lo está haciendo solo Ceuta y Melilla, no le quedan más remedios, no tiene competencias transferidas, pero el resto de las comunidades autónomas, por supuesto Andalucía a la cabeza, se negó, y el resto de las comunidades autónomas, incluso gobernadas por el Partido Popular, dicen que no lo hacen. ¿Cómo se puede casar esto y hablar de la defensa del estado de bienestar? Probablemente tampoco estén muy contentos con este presupuesto los 300.000 dependientes en diferentes grados y niveles desatendidos cuando ven que desde el principio de esta legislatura hay más de 2.200 millones de euros de recorte. Ni los 3 millones de empleados públicos que ven de nuevo congelados sus salarios. Y desde luego la respuesta
del Gobierno es que a más necesidades, menos presupuesto y menos recursos disponibles. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Sin duda sí. Y la fórmula es, desde luego, en contra de lo que usted decía al principio, que las consecuencias de las políticas de los gobiernos socialistas han traído... No, la solución es gobernar la globalización desde los principios de la socialdemocracia. Esa es la única salida viable si queremos buscar un punto de encuentro entre intereses y conflictos. Y esa es la función de los gobiernos, buscar un punto de encuentro entre intereses y conflictos. Hay datos que están ahí. Hace pocos días saltaba una información especialmente poco pedagógica, digamos que deleznable, ¿verdad?, que se refería al señor Juncker, al que, por cierto, no votó el Partido Socialista como presidente de la Comisión. Cuando era presidente de Luxemburgo, después como responsable del Eurogrupo, impulsando ardorosamente políticas de recorte, con una mano, eso sí, iban dirigidas los recortes a los que estaban en una posición desvalida y los regalos fiscales a aquellos que estaban en una posición de privilegio. Acuerdos con multinacionales para acabar permitiéndoles que eludan su obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. El problema de fondo, señor ministro, lo que está ocurriendo en España y en el conjunto de Europa es que hay una secesión moral de los ricos que han decidido que no pagan impuestos ni contribuyen al sostenimiento de las cargas públicas. Este es el problema de fondo. Y el problema es que no lo hace el señor Juncker y no lo hace tampoco el Gobierno de España, el Gobierno en el que usted está, señor ministro. Y le voy a dar algún ejemplo. Es muy distinto lo que le estoy referenciando al señor Juncker a lo que usted hizo en el mes de marzo. Llevaba 3 meses en el Gobierno, marzo de 2012, cuando le hace un regalo fiscal, eso que denominan el Fondo de Comercio, para que grupos empresariales importantes en España acaben comprando empresas en el extranjero, que sin duda no está mal que se haga un proceso de internacionalización de las empresas españolas, pero no a costa del presupuesto del conjunto de los españoles en una situación de precariedad como la que estamos. No se puede hacer un regalo fiscal con la mano derecha, ciertamente, a los que están en una posición de privilegio, al tiempo que se está haciendo un recorte en políticas públicas básicas para el sostenimiento del estado de bienestar. Eso no es muy distinto de lo que estamos reprochando al señor Juncker, porque al final es, en resumen, una estafa al conjunto de los ciudadanos que tienen que sostener las políticas públicas, sobre todo aquellos que dependen del Estado, para no estar en la inanición. Hablaba usted, señor Montoro, del fraude fiscal. Usted sabe, como lo sabe todo el mundo, que el problema de España en términos de ingresos es serio respecto a la media de la Unión Europea, 8 puntos por debajo de la Unión Europea. No tenemos un problema de exceso de gasto, estamos 5 puntos por debajo en términos de gasto. Tenemos un problema fundamentalmente de ingresos. ¿Qué hacen ustedes para luchar eficazmente e intentar acercarnos? Yo sé que ciertamente no es un proceso que tenga automatismo y sea milagroso y mañana estemos en la media de la Unión Europea. No digo en los países que tienen más nivel de ingresos, en la media. Es que estamos en el grupo de países como Bulgaria, como Letonia, como Estonia, con los ingresos que equivalen en términos de porcentaje del PIB a estos países que queremos sostener el estado de bienestar. ¿Qué hacen ustedes? En el año 2013, por primera vez desde que se crea la agencia tributaria, ha caído la recaudación por primera vez en la lucha contra el fraude fiscal. 5%, 567 millones de euros. ¿Qué sensación tienen los ciudadanos cuando están padeciendo los recortes y la privación en cosas básicas, como la protección por desempleo, que hay gente que no tiene que llevar a su casa, y están viendo que lo que se hace para luchar contra el fraude fiscal es manifiestamente insuficiente? Y me quedaré que es un calificativo benévolo. Ustedes hicieron una reforma del Código Penal, para endurecer las penas en relación con el delito fiscal. Aparentemente era algo plausible. No sé si sería iniciativa solo del ministro Gallardón, que ya no está, o suya, o conjunta, supongo que conjunta. ¿Qué se hizo al final, señor ministro? Se lo dicen los inspectores de Hacienda, no se lo está diciendo el portavoz del Partido Socialista en materia presupuestaria. Lo que le estaban diciendo y le han pedido reiteradamente que la eliminen
es que sobre ese papel teórico de endurecimiento de las penas, lo que se hace es ampliar la que se denomina la excusa absolutoria, de forma que se acaba autorizando a jueces de tribunales a rebajar considerablemente las penas. Lo publicaron, por cierto, el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, en el Boletín Oficial del Estado. La conclusión práctica es que si después de haber sido imputado algún delincuente fiscal, si en 2 meses acaba satisfaciendo la deuda tributaria, no tiene que tener miedo a la única cosa que temen, que es a ir a la cárcel. La única. Es más, si le rebajan hasta en 2 grados, que lo permite esa excusa absolutoria, la pena, pueden acabar pagando una multa entre el 25 y el 50%, que es inferior a lo que pagarían en el ámbito administrativo. Lo hicieron porque querían que primara el objetivo de la recaudación frente a la persecución del fraude fiscal. Bueno, si era eso, teóricamente tenía alguna justificación inocente, porque en la práctica lo que ocurre es que, como tienen la percepción de que el riesgo es mínimo, porque los medios de la agencia tributaria son muy pocos y ustedes además lo están depauperando año tras año con los presupuestos porque no renuevan plantillas y no amplían. Se lo hemos planteado del Grupo Parlamentario Socialista en diferentes ocasiones. 5.000 empleados más en la agencia tributaria en los próximos 4 años, que tienen un retorno sin ninguna duda, no solo en términos económicos para el conjunto de los ciudadanos a través de los presupuestos del Estado, sino también en términos de mejorar la percepción y la equidad, hoy bastante maltrecha, que tienen los ciudadanos respecto a cómo funciona el sistema fiscal en España en términos de distribución de las cargas. Pues esto que ustedes hicieron, que es de su Gobierno, no va en la dirección de incrementar los recursos y no va en la dirección de disuadir a los que tienen la tentación de eludir sus obligaciones fiscales, no va en la dirección de que contribuyan con más recursos o con los que les corresponden al sostenimiento de las cargas públicas. Señor Ministro, no voy a referirme a ello por no perder mucho tiempo, porque ha sido objeto de discusión en esta Cámara hace 2 semanas, la reforma fiscal, que ha representado, usted sabe, un dato: 4.862 españoles que declaran más de 600.000 euros se ahorran 72.000 euros y 8 millones se van a ahorrar una media de 52 euros al año. Hay que justificar una cosa con otra, claro. Bueno, ahí las propuestas están en lo alto de la mesa, de forma reiterada, La necesidad de establecer una vía que permita en los grandes impuestos de sociedades, que al menos sea el 15% el suelo mínimo que sirva para establecer la base de recaudación. Hoy sabe usted que no lo es, aunque lo ha bajado en la reforma del 30 al 25% el nominal, pero en la práctica mucho menos. Ahí hay una vía importante, porque al final, por la vía de la elusión fiscal, ya no digo el que está instalado deliberadamente en el fraude, se está perdiendo una cantidad de recursos muy notable. Estamos hablando de sustituir también el impuesto del IRPF por un impuesto integral que recoja la renta y la riqueza. Es decir, las SICAP han pasado de 23.000 a 28.000. Las empresas que tienen ingeniería fiscal acaban eludiendo sus obligaciones tributarias. Y los ciudadanos que tienen posibilidad de constituir una SICAP tributan al 1%. Y además no están bajo el control de la agencia tributaria, siguen dependiendo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Por lo tanto, por ahí se incrementan los recursos del Estado para intentar ir acercándonos a ese 8% o ir corrigiendo ese 8% que nos separa ahora mismo de la media de ingresos de la Unión Europea. Señor Ministro, le voy a citar otra cosa porque al final tiene que ver con Andalucía y con mi provincia. Me va a permitir usted, mi provincia, que es la suya también, ¿verdad? Me va a permitir que le cite porque al final las políticas que hacen tienen todas la misma orientación. Van dirigidas a favorecer los intereses de los poderosos y a perjudicar los intereses de los débiles. La sección 34 del presupuesto del Estado de este año, 2015, transferencia, como usted sabe, al presupuesto de la Unión Europea, tiene 12.900 millones de euros. Sin duda, nosotros discutimos cuál es la política que se está haciendo en la Unión Europea. No discutimos nuestra pertenencia a la Unión Europea, como es obvio. No hay salida fuera de la Unión Europea, pero sí se pueden hacer otras políticas dentro de la Unión Europea que no se están haciendo porque se está en un camino errático y equivocado. Ninguna gran economía ha salido de la recesión ni de una crisis
por la vía de la austeridad extrema. Otras zonas del mundo están saliendo por otras vías. Vuelvo a lo que le citaba en relación con Andalucía y con Jaén. Bueno, esa política de cooperación al sostenimiento del presupuesto de la Unión Europea tiene retorno. Una de ellas es la política agraria común, que es muy importante para el conjunto de los ciudadanos españoles y para la zona agraria de forma particular. ¿Sabe usted, no sé si lo contó el señor Cañete antes de irse, ¿sabe usted lo que ha hecho? El retorno a la hora de aplicar la PAC en relación, por ejemplo, con el olivar, que en Andalucía representan 250.000 ciudadanos y en la provincia de Jaén 108.000. Pues hasta el año pasado, los que tenían una percepción por debajo de los 5.000 euros de ayuda de la PAC no tenían ninguna penalización, 0% de penalización. En el año 2014, por decisión de su gobierno, no sé si el señor Cañete se lo contó, lo que decidió es que los que tienen ingreso por debajo de 5.000 euros de ayuda de la PAC tengan una penalización del 8,64%. Y los que, cobrando 100, 200, hasta 300.000 euros, por cierto, nosotros pedimos que se toparan en 150.000, lógicamente no nos hicieron caso, que tenían en ese momento una penalización del 14%, ¿sabe usted lo que han hecho? Bajársela al 8,64%. Es decir, una transferencia de rentas. ¿De dónde hacia dónde? Cualquiera pensaría que de los poderosos a los débiles. No, no. Al revés. ¿Le podemos poner título a la película? Pues desde cuando Robin Hood decidió trabajar a la inversa, ¿verdad? Porque esta es la situación. Estamos decidiendo que aquellos pequeños y medianos agricultores que antes no tenían ninguna penalización acaben teniéndola, pero no porque el presupuesto del Estado y la política agraria común no sea capaz de sostener ese ingreso, sino porque hay que transferirlo al bolsillo de los que cobran, por suerte para ellos, 100, 200, 300.000 euros al año. ¿Se puede explicar esto, señor Montoro? Creo que no. La reforma laboral, señor ministro, tiene que ver no solo con el sufrimiento de la gente. Por supuesto, tiene que ver con que, por mucho que ustedes planteen en términos propagandísticos la creación de empleo, se está repartiendo el empleo existente, no creando empleo nuevo. Pero además se están precarizando los ingresos de la Seguridad Social de forma alarmante. Y desde luego los salarios, se lo decía antes, están cayendo de forma clarísima. Si quiere usted datos también de su propio ministerio, no hay que irse a otro sitio, la agencia tributaria, también en su provincia. En 2 años han caído los salarios el 9,6%. Usted decía en sede parlamentaria que estaban creciendo moderadamente. Y supongo que estaba mintiendo, porque no puede ser que el ministro esté tan mal informado. No me lo creo, no es posible que esté tan mal informado. En consecuencia, claro, es más, al diputado que le interpelaba en aquel momento usted acababa invitándolo generosamente, con una actitud pedagógica, le vamos a explicar a usted con una pizarra electrónica esto de la subida moderada de los salarios. Bueno, pues a lo mejor hay que explicárselo a usted con una pizarra y pizarrín que eran los de la época, porque es que es verdad que tiene muy poco que ver con la realidad social en la que estamos viviendo. Muy poco que ver. ¿Hay alternativas a esa política? Porque al final las consecuencias de esa reforma laboral eran difíciles de prever. Si usted desarma al débil, está a merced de la voluntad del poderoso. Esto es así. Y el Gobierno tiene que ser el garante de la protección de los intereses de los más débiles. Y ustedes han desarmado al más débil con esta reforma laboral. Había alternativas, sin ninguna duda. Un pacto de renta y de beneficios empresariales. Un pacto de renta para moderar la renta, para ganar competitividad, sin duda. Pero de todas las rentas. Yo no sé cuando usted ha hablado de crecer moderadamente los salarios, que antes le decía, que evidentemente ha quedado manifiesto que es incierto, no sé si se refería también a los salarios de los directivos del IBE. Esos no crecían moderadamente, esos crecían desorbitadamente. Pues un pacto de renta es la alternativa a una reforma laboral que acaba desarmando a los más débiles, de forma que haya un punto de equilibrio para sacar al país de una situación complicada, sin duda, pero con el esfuerzo de todos, no con el esfuerzo de la parte más débil de la cadena. Y esta es la manera en que reiteradamente ustedes hacen las cosas. No es otra cosa que una injusticia clamorosa. Yo le voy... No me queda más tiempo, con la benevolencia del señor presidente. Al final, la desigualdad lacerante no solo es un problema de injusticia social, que lo es, y gravísimo, sino es un problema también de falta de eficacia económica.
Y hay que buscar un punto de encuentro entre esos intereses que permanentemente están en conflicto, y tiene que ser el Gobierno el que armonice ese conflicto de intereses. Y ustedes lo hacen siempre en la dirección de los poderosos. Les señalaba antes 2,5 millones de personas en España atendidos por Cáritas. Les presentamos en el presupuesto del año pasado y este también una enmienda que quería dedicar 1.000 millones de euros, 0,1% del PIB, ¿verdad?, a la lucha contra la pobreza. Recordará, señor ministro, cuando el señor Rajoy en Bruselas, hablando de los 40.000 millones de dinero de rescate a la banca, decía, bueno, realmente tampoco es tanto, ¿verdad? Bueno, pues, le hemos presentado esa enmienda el año pasado, la rechazaron. Se la volvemos a presentar este año. Yo no sé si van a tener capacidad. Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. El grupo político que sostiene al Gobierno de hacer un gesto de mínima sensibilidad con millones de españoles que lo están pasando muy mal. Acaben aceptando una enmienda, en este caso esta, hay muchas más, pero cito esta porque tiene que ver especialmente con una situación de pobreza insufrible de muchos ciudadanos. Y ante eso el Gobierno y el grupo lo sostiene, los oídos son sordos. Tienen una extraordinaria hipersensibilidad para algunas cosas, depende de dónde procedan, y tienen una atrofia del sentido de la sensibilidad absolutamente pasmosa cuando proceden de otro sitio. Gracias, señor presidente.